Previsto todos los problemas y de estar trabajando en sofisticados mecanismos de seguridad, falló uno que es prácticamente imposible de controlar: la conciencia de los hombres. La cárcel de Envigado no era una prisión de máxima seguridad. No hubo tiempo para acondicionarla como tal. El lugar se arrendó el 30 de mayo de 1991 y Pablo Escobar se entregó 20 días después. Por eso las consultas con expertos se hicieron durante el año que permaneció el presunto narcotraficante en prisión, y fueron varias. Recomendaciones hicieron los últimos ministros de defensa, el general Óscar Botero y Rafael Pardo, la firma Bracol especializada en el tema y el gobierno francés. A todos les preocupaba una fuga o un ataque contra Escobar y sus hombres, y se pensó en todas las posibilidades según lo reveló hoy el gobierno, desde un posible soborno hasta un ataque aéreo. Por eso se Yo quisiera tener una explicación para lo que ha ocurrido, y espero desde luego que quienes tuvieron la responsabilidad de este operativo puedan encontrar alguna explicación satisfactoria. Por lo tanto, la responsabilidad de un comandante militar es lo que haga o deje de hacer su unidad, y en ese caso su unidad dejó de dar la seguridad exterior a la cárcel. Pablo Escobar no se podía volar. Si esos 6, 7 o 10 hombres no permiten, no hubieran sido sobornados. Yo me atrevería a afirmar que el director de prisiones estuvo por lo menos una vez a la semana en la cárcel de Envigado. Obviamente el ministro de Justicia no puede darse esos lujos. Las personas que dicen que entraron a la cárcel con antecedentes fueron chequeadas por la Cuarta Brigada. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial, a Gaviria no le tembló el pulso cuando se enteró de que su amigo había sido tomado como rehén. ¿Por qué habrá entrado en la prisión? ¡Qué estupidez! ¡Qué gran estupidez! El presidente tenía planeado un viaje a España para tomar parte en las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento de América. A medida que los acontecimientos de la catedral se iban complicando, Gaviria había tenido que posponer el viaje. El presidente exigió que se iniciara el asalto a la prisión, pero el general se negó. Gaviria le ordenó al ministro de Defensa Rafael Pardo que enviase unidades de fuerzas de élite a Envigado de inmediato para tomar la prisión, mientras los grupos de inteligencia del presidente comenzaban a redactar una declaración que se haría pública al día siguiente en todo el país. El comunicado diría que lamentablemente, Eduardo Mendoza, su amigo y viceministro de Justicia, y el coronel Hernando Navas, el director del servicio penitenciario, habían perecido en el trágico tiroteo. Cuando las unidades de élite acudieron al aeropuerto del Dorado en Bogotá, no había pilotos disponibles para pilotar el Hércules C-130, un avión de transporte. Así que debieron esperar a los pilotos. A las 4 de la madrugada, la fuerza de choque por fin sobrevoló el aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro, a las afueras de Medellín. La espesa niebla les imposibilitó el aterrizaje durante algún tiempo, y hasta el amanecer no pudieron comenzar la aproximación a la colina en camiones. En el camino hacia la catedral, las unidades regulares del ejército les indicaron amablemente la dirección que debían seguir. Era un camino equivocado que los devolvió al aeropuerto. La torpeza de la fuerza de choque estaba siendo transmitida por las radios y las cadenas de televisión de todo el país, y a su vez observada por los prisioneros de la catedral con una mezcla de ansiedad y aburrimiento. ¿Cómo hace para mantenerse tan delgado?, le preguntó a Mendoza uno de los pistoleros, un hombre robusto, de cabello negro y tripa prominente. Soy vegetariano. ¿Y qué debería comer yo para perder peso? Debería comer más frutas y verduras. A eso de las 2 de la mañana el pistolero salió de la suite y apareció con una bandeja llena de manzanas partidas en cuartos. Ahora mismo voy a comenzar una dieta sana, dijo el pistolero. ¿Para qué?, replicó Popeye. Si para las 7 ya estaremos todos muertos. A Mendoza no le cabía ninguna duda al respecto, ya que escuchaba los preparativos en el aparato de radio.
oyó la llegada de las fuerzas de choque y cómo relevaron del mando al reacio general que seguía allí fuera. Más tarde pudo oír a las distintas unidades aprestándose para el ataque, y las comunicaciones entre las mismas con sus estrambóticos nombres en clave, confirmando que estaban en posición, los gringos de la misma manera haciendo su contribución, con las aeronaves interceptado cualquier comunicación del narcoterrorista Pablo Escobar. Mendoza conocía bien la unidad y lo que sabía lo aterrorizaba. Había sido creada después de la debacle de 1985, cuando el grupo guerrillero M-19 había atacado el Palacio de Justicia y tomado a 300 rehenes, entre ellos a la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema. Cuando el gobierno retomó el palacio por la fuerza, el ataque causó más de 300 muertes, entre ellas la de 11 magistrados. Aquel desastre provocó la creación de una unidad de fuerzas especiales, entrenadas por Estados Unidos, reclutadas tanto del ejército como de la PNC. Cierto día, al poco tiempo de haber sido creada, Mendoza se encontraba en su despacho de Bogotá, cuando recibió una llamada de emergencia, informándole que la embajada de Estados Unidos estaba siendo atacada con virulencia. Mendoza llamó a un amigo en la embajada, que le informó que allí reinaba la más absoluta calma. Quizás se trate de la residencia del embajador, sugirió Mendoza. Lo comprobaré, respondió su amigo, que unos minutos más tarde lo volvió a llamar. No, Eduardo, en la residencia del embajador tampoco sucede nada. Es tu edificio el que están atacando. Por lo visto, la policía estaba realizando una redada en el edificio de apartamentos del propio Mendoza, a pocas calles de allí. Meses después, cuando se hubieron hecho las averiguaciones, estas desvelaron que la nueva unidad de élite había sido contratada por un rico traficante de esmeraldas y drogas para asesinar a un rival y hacerla pasar por una operación del gobierno. El tiro le salió por la culata, porque la víctima del asalto trepó por un agujero del techo y escapó. Todos los demás que allí se hallaban habían muerto. Debido al escándalo consiguiente, la unidad había sido disuelta y sus líderes despedidos. No obstante, la unidad había vuelto a ser puesta en servicio recientemente, y aquella misión, la de la catedral, era la primera ocasión para que actuara por orden directa del presidente. Mendoza temblaba por estar en el lado opuesto al de aquellas fieras. Sabía que, a diferencia de la tímida brigada del ejército, aquellos hombres atacarían sin piedad tal y como había operado el Estado junto a Centrales Pique, la CIA, y sus derivados esa forma agresiva del gobierno colombiano y estadounidense. Mientras tanto el ministro le decía a los sicarios ¿puedo salir a ver? Le preguntó a sus captores. Lo dejaron salir a la galería. La luz había comenzado a aclarar sobre la niebla, pero aún no se podía ver más que un par de metros más allá. Junto a él, pero al otro lado de la puerta, preparó en una mesa cubierta de ametralladoras y municiones. Aunque hacía un frío polar, se quitó el poncho con la esperanza de que las fuerzas especiales advirtieran que llevaba puesto un traje y no le dispararan. Mientras aguardaba en la galería temblando de frío, se oyeron los primeros disparos de los atacantes. E inmediatamente después, explosiones y gritos. Sus raptores lo metieron adentro de un tirón y le rogaron que los ayudara. Doctor, por favor, ayúdenos. Nos van a matar. Llevo toda la noche intentando hacerles entender. Les gritó Mendoza. Ahora es demasiado tarde. Gateó hasta el baño e intentó hacerse un ovillo y protegerse detrás de la taza, el artefacto de baño más sólido, pero desistió ya que las esquirlas de porcelana eran tan peligrosas como el vidrio, así que regresó arrastrándose hasta el salón, donde Navas y uno de los carceleros se agazapaban. Mendoza estaba aterrorizado. El estruendo de los disparos y las explosiones era aún más fuerte. Presa de una especie de trance, se puso de pie e intentó dejar la habitación, andando con la intención de que los atacantes lo vieran y que pudiesen hablar, pero otro de los carceleros le gritó que se tirara al suelo si no quería que lo matasen. Entonces intentó tumbar el colchón de Pablo para protegerse detrás de él, pero era demasiado pesado, incluso con la ayuda de uno de los pistoleros no pudieron hacerlo ceder. Así pues, exhausto y entumecido de frío y miedo, se entregó a su destino. Se extendió boca abajo en el suelo y allí se quedó. Echó un último vistazo a los pistoleros a su alrededor y pensó,
Así es como voy a morir. Pero no murió. Una granada Flashbang 18 detonó casi dentro de la habitación, y cuando se echó hacia atrás instintivamente, sintió el cañón de un arma presionándole en la frente. El invasor, un sargento negro de las fuerzas especiales, no le disparó. El fornido colombiano empujó al viceministro contra la pared y se le sentó encima. Allí permaneció Mendoza durante todo el tiroteo y las explosiones. Cuando los atacantes se hubieron asegurado de que los pistoleros se habían rendido sin oponer resistencia, el sargento se giró hacia él. Lo que vio Mendoza fue una cara amable con profundas arrugas alrededor de los ojos. «Vamos a intentar salir de aquí», le dijo. «Quiero que me mire las botas. No piense en nada, solamente concéntrese en mis botas». El soldado comenzó a arrastrarse y Mendoza lo siguió. Así salieron a la galería y bordearon un muro bajo de ladrillos, pasando pegados a una serie de puertas. «Cuando le diga que corra, usted corra», fue la orden del sargento. Acto seguido, Mendoza se puso de pie de un salto y salió disparado tan rápido como pudo colina arriba, enfilando hacia la puerta principal, agitando los brazos, cegado por el humo, confundido por las explosiones y los disparos. Detrás de él iba el sargento, gritándole: «Corra, corra, corra». Lo que Mendoza nunca había hecho tan rápido, y tan imprudentemente y con tanta vehemencia, que dio de lleno contra un muro a toda velocidad y se rompió 2 costillas. Pero siguió adelante, con un pánico tan desaforado que no sintió dolor alguno y sería después cuando descubriría los huesos que se había roto. Surgió corriendo como loco por la puerta principal y prosiguió colina arriba, a donde se encontraban el general Pardo y sus hombres, en el mismo sitio en el que los había dejado horas antes. «General, ¿han matado a Escobar?», logró expresar entre jadeos. Pero Pardo no abrió la boca. Le devolvió a Mendoza una expresión vacía, no exenta de gracia, y se encogió de hombros. Mendoza cayó de inmediato en la cuenta de lo que había sucedido. «Dios santo», chilló exasperado Mendoza. «Se escapó». ¿Y cómo se escapó? Entonces el general comprendió que si Pablo Escobar concluyera su escape, la búsqueda sería un baño de sangre, y el terrorismo que se iba a propagar por Colombia como en los años 80. matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. La guerra ahora será a otro precio. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. El gobierno crea un grupo élite con la ayuda de los organismos antinarcóticos de Estados Unidos llamado el Bloque de Búsqueda para localizar a Escobar.